Nuestro equipo está conformado por Marve Gómez, Marlen Sepúlveda y mi persona Gisela Franco. Vamos a hablar del conflicto armado en Colombia. Bueno, la violencia del conflicto armado en Colombia inicia en los años 1948-1958, después de la muerte del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, un destacado abogado que representaba una visión de cambio social en Colombia. A él lo mataron el 9 de abril de 1948. Esto fue un evento crucial en la historia de Colombia que desencadenó una época de violencia extrema. Esto estalló entre políticos liberales y conservadores que dejó más de 300 muertos. En este momento sucedió el Bogotazo, una serie de disturbios y protestas violentas que se extendieron por la ciudad de Bogotá y luego por el resto del país. Esto afectó profundamente el tejido social colombiano. Bueno, luego de este suceso aparece el Frente Nacional para poner fin a la guerra civil no declarada. Los partidos liberales y conservadores acordaron un pacto conocido como el Frente Nacional en el año 1958. Con este pacto, ambos querían alternarse el poder cada 4 años y compartir las instituciones del Estado de manera equitativa, dejando por fuera a los otros movimientos políticos. Vamos a hablar del nacimiento de las FARC-EP en el año 1964. La fundación de las FARC en el año 1964 se dio como respuesta a varios factores sociales y políticos que el Pacto del Frente Nacional no logró resolver. En respuesta a la violencia de la desigualdad social, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, una guerrilla comunista inspirada en la Revolución Cubana. Durante el Frente Nacional, la situación en el campo se volvió cada vez más tensa. En los años 50 y 60, algunos campesinos organizaron por la izquierda, intentaron crear repúblicas independientes, zonas autónomas en las que podían defender sus derechos y obtener las tierras que sentían que el Estado no les estaba proporcionando en ese momento. Entre el año 1961 y 1964, varias de estas comunidades campesinas se establecieron en lugares apartados, como el departamento del Tolima. Una de estas comunidades se encontraban en Marquetalia, una región montañosa donde los campesinos, liderados por personajes como Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, establecieron una especie de autogobierno, cultivaban sus propias tierras y tenían milicias para defenderse. Máxime, el gobierno consideró estas zonas como una amenaza a la seguridad nacional y las etiquetas como repúblicas independientes. Los líderes fundadores de las FARC-EP son los siguientes: Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, Jacobo Arenas, César Augusto Trujillo. En este contexto surgieron formalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en el año 1964, con el objetivo de establecer un movimiento armado que representara los intereses de los campesinos y de las clases trabajadoras rural. Las FARC adoptan una ideología marxista-leninista, inspirado en un cambio radical en el sistema político y económico colombiano, principalmente mediante la reforma agraria y la redistribución de tierras. Desde su creación, las FARC comenzaron a expandirse y desarrollar una estructura militar y política que las consolidó como una de las guerrillas más fuertes en Colombia. Al principio, su financiamiento provenía de impuestos que cobraban en las zonas rurales bajo su control, pero más adelante, especialmente en los años 80, comenzaron a financiarse a través del narcotráfico y secuestros. Para finalizar, en el año 2012, las FARC-EP iniciaron negociaciones con el gobierno colombiano, que culminaron en un acuerdo de paz en el 2016. Cansado ya de más de 50 años de violencia, desplazamiento y secuestros que dejaron agotados tanto el Estado colombiano
como la sociedad en general. Dando continuidad a lo que mencionaba mi compañera Gisela sobre el acuerdo de paz en Colombia, cabe mencionar que hemos contado con 10 iniciativas de acuerdos, iniciando en 1953 con los grupos guerrilleros de los Llanos Orientales bajo el mando del comandante Guadalupe Salcedo, ¿cierto? Seguido también como de así más relevantes, digamos que podamos tener un poco más en nuestra memoria. En 1990, en el mandato de Virgilio Barco, también se desmoviliza el M-19 y el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. También en 1992, en México inician negociaciones con las FARC, el ELN y el EPL, que finalizan pues con el secuestro y la muerte de Argelino Durán. En el mandato del presidente Andrés Pastrana, en 1998, también se organizan diálogos de paz con las FARC en San Vicente del Caguán, pero por falta de voluntad de ambas partes, estos como no llegan a un acuerdo concreto. En el 2005, bajo el mandato de Álvaro Uribe Vélez, se crea la Ley de Justicia y Paz, que contribuye con la desmovilización de más de 30.000 integrantes de las AUC. Y en el 2008 se llegan a unos acuerdos humanitarios para la liberación de secuestrados por grupos armados ilegales, finalizando en la apertura de diálogos de paz con el presidente Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba, en el 2012. Estos diálogos que comenzaron en el 2012 tuvieron fin 4 años después, en agosto del 2016, que se llega como al término de la negociación en La Habana, Cuba. Y ya en ese mismo año, en septiembre, se ratifica la firma del acuerdo final para la construcción de una paz estable. Este proceso de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC cuenta con 6 puntos que hacen pues como parte de la agenda. Uno de los más importantes, que es el desarrollo agrario integral, la participación política, la solución al problema de las drogas ilícitas, el fin del conflicto, la reparación de víctimas, la implementación y verificación y referendación. Para el año 2013, entre el gobierno y las FARC logran llegar pues como a los primeros acuerdos de la agenda integral. Se inician las discusiones de los segundos acuerdos y las FARC también pues admiten que el dolor que han dejado en Colombia y en las víctimas, los cuales son muy difíciles de reparar por motivos del conflicto armado que vive el país. También este grupo armado presenta como unas propuestas para poder tener una participación política en el país para el año 2013. En el 2014 se anuncia pues como otra fase de exploración para ver si con el grupo ELN se puede llegar también a unos diálogos de paz. También la organización de víctimas de la FARC anuncian pues como un hecho positivo en el anuncio sobre todo el proceso que se lleva hasta esa fecha y de no excluir pues como a los soldados y a los policías víctimas también de este grupo, de esta guerra. También en la Corte Constitucional se declara accesible pues el marco jurídico para la paz, con el cual el Congreso podrá, una vez firme pues como con las guerrillas, se genera pues como la instalación de la subcomisión de género y se instala también el Consejo Nacional de Paz, que busca promover como la construcción de pues conflicto. Ya también en el 2014 el presidente Santos suspende pues como el proceso de paz luego de conocer que el general Rubén Darío Alzate había sido secuestrado precisamente por las FARC. Seguido también en este año se dan pues como otros hechos, que sería como que las FARC liberan a los soldados César Rivera y Jonathan Díaz. También pues llegan a liberar al señor Rubén Darío Alzate. En el 2014 nuevamente el gobierno anunció un viaje a Cuba y así se va dando pues como todo este proceso bajo diferentes problemáticas que se siguen dando, porque se ve como que digamos las FARC no están cumpliendo a cabalidad con lo que se había llegado. Para el 2015 el presidente Juan Manuel Santos abre pues como un debate para que haya una desmovilización de las FARC, que dejen las armas y puedan hacer parte de las filas de una nueva policía. Y también se pronuncian en el 2015 ante la Mesa de Negocios colombiano, las FARC-EPL, por parte del Caribe Afirmativo. Es una organización que promueve el respeto de los derechos de las personas del LGBTI. Y finalizando con eso, también nos damos pues cuenta como que diferentes movimientos sociales y organizaciones buscan pues como
tener una mirada y unas propuestas y ser como voceros claves para promover en la mesa de negociaciones eh, que incluyan a las víctimas y a la paz territorial pues como un proceso en búsqueda de la verdad. Bueno, entonces para continuar un poco de cómo se han dado los procesos de paz en Colombia, lo que han pretendido, qué han logrado, qué han buscado impactar, en qué sectores y cuáles han sido los objetivos que se han tenido, es también importante decir que han sido complejos. Han sido marcados por diversos intentos de negociación entre el gobierno y grupos armados, principalmente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos procesos han tenido como objetivos principales poner fin a décadas de conflicto armado. También como objetivo ha sido reducir la violencia y sobre todo promover la reconciliación y la estabilidad en el país. Vamos a detallar un poco los puntos claves de los objetivos, el impacto que se ha buscado y los sectores que han estado involucrados. Uno de los objetivos generales ha sido la desmovilización de grupos armados. Con este lo que se ha pretendido es lograr que las guerrillas depongan las armas y se integren en la vida civil. También la reducción de la violencia, terminar con estas hostilidades armadas en zonas afectadas por el conflicto, protegiendo así la población civil. Otro ha sido la reparación y justicia transicional, brindar justicia y reparación a las armas, reconociendo y atendiendo su sufrimiento a través de mecanismos como la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, el JED. La integración social y la económica también en esa reintegración lo que se ha pretendido es como ofrecer ese apoyo para que los excombatientes puedan reintegrarse en la sociedad a través de la educación, empleo y el desarrollo social. Los impactos que se han buscado han sido el fortalecimiento de la democracia, aumentar la participación política de antiguos combatientes y otra minoría para mejorar la inclusión y la representación. Otro impacto que también se ha generado ha sido el desarrollo en las zonas rurales, con el objetivo de promover el desarrollo de la infraestructura y servicios básicos en áreas rurales que fueron altamente afectadas por el conflicto, mejorando así la calidad de vida de los habitantes. Otro impacto también que se ha generado es reducir la pobreza y la desigualdad mediante programas de desarrollo económico, redistribución de tierra. Los procesos de paz también han buscado reducir esa brecha social en las regiones que han sido altamente afectadas, y un impacto más que se ha generado es buscar estabilidad y sobre todo esa seguridad nacional a través de esos acuerdos de paz que pretenden reducir las amenazas a la seguridad nacional, como facilitando así el desarrollo y aumentando la confianza en las instituciones del Estado. Dentro de los sectores que se han impactado pues a través de estos procesos, el sector rural y agrario, ya que el conflicto ha afectado principalmente a esta población rural, por lo que los acuerdos de paz han hecho énfasis en programas de desarrollo rural, restitución de tierras, perdón, y acceso a al crédito para los agricultores. Otro sector también que se ha impactado con estos acuerdos de paz ha sido que las víctimas tengan como esos acuerdos eh, que busquen priorizar la atención a víctimas, dándoles un papel central en el proceso de reconciliación y estableciendo, perdón, los mecanismos de reparación y justicia. La economía y el desarrollo local se han implementado a través de proyectos de desarrollo económico y oportunidades laborales en zonas que anteriormente eran controladas por la guerrilla. El sistema social también ha buscado a través de las instituciones ajustar como ese sistema de justicia para procesar casos del conflicto y promover así la reconciliación.
Bueno, ya para finalizar, darle las gracias de antemano por la atención y por acompañarnos en este corto resumen que ha sido el proceso de paz en Colombia. Espero que este espacio haya contribuido un poco a reflexionar sobre la importancia de la paz y la construcción de un futuro mejor para todos. Feliz noche.